Bueno, vamos a volver a este maravilloso libro de David Viñas, Indios, Ejércitos y Frontera, que yo tengo en una versión viejísima, prácticamente, es la segunda edición del siglo XXI, pero que ni siquiera se había impreso en Argentina, estaba impresa en España. En Argentina recién se va a imprimir hacia el año siguiente, 1983. Esta es una edición de 1982. Se publica primero en México y después en España. Viñas está regresando recién en el 83 de su exilio, de su exilio durante la dictadura, y este libro claramente está escrito hablando de la historia argentina que Viñas conoce perfectamente por haber estudiado la conformación de la alianza militar-oligarquía que está en la base de lo que él considera claramente digamos, la conquista del desierto y la fijación de la élite liberal argentina, esa élite liberal argentina que permite la construcción de una nación que ha puesto en su lugar a ese elemento perturbador de la cultura, digamos, para esta élite que son los indios. En la guerra y en la conquista del desierto, obviamente esta oligarquía que venía utilizando al gaucho como un elemento, digamos, del lado de la civilización, oponérsela a la barbarie, el gaucho era un elemento que estaba en el borde, entre, como se ve en el Martín Fierro, entre la civilización y la barbarie. Pero claramente, en este libro, lo que Viñas busca identificar es de qué modo el ejército no es un instrumento de la oligarquía, sino que se constituye en esta alianza en un factor desequilibrante, que es un poco lo que nosotros decíamos en el video anterior. No es solo tres actores en la disputa, la iglesia, el poder civil y los indios, sino que también hay un cuarto poder que son los militares. Por ejemplo, uno podría ver en un general o en un militar como Lucio B. Mansilla, sobrino de Rosas, que escribe un libro sobre la excursión a los indios ranqueles, cómo busca negociar todo el tiempo para no llevar adelante el exterminio. Luego, obviamente, dadas las órdenes, Lucio B. Mansilla opera militarmente sobre los pueblos originarios, pero uno podría leer en clave de digamos, en clave de conciliación, de búsqueda de conciliación entre un militar de la aristocracia, como es Lucio B. Mansilla, como un hombre que se resiste a exterminar o avanzar en el exterminio. Después, obviamente, lo ejecuta, pero en principio podemos decir que muchos militares que no pertenecían o que pertenecían a la aristocracia no estaban del todo de acuerdo en llevar adelante la conquista. Roca, ¿qué hace? Roca promete tierras y con eso da vuelta la percepción del ejército de ser un poder instrumental a convertirse en un poder fáctico de esta guerra. Yo quiero leer un pequeño pasaje de David Viñas sobre Roca y cómo Roca, como militar, logra convertirse en un líder político en 1879, llegando al poder en 1808.
El itinerario castrense, es decir, militar del general Roca, al encuadrarse en la llamada generación del 80, de lo que vamos a hablar ahora, que se veía a sí misma como realizadora de las propuestas de Sarmiento en lo político y cultural y de las de Alberdi en lo jurídico y económico, resulta un modelo para los militares puesto bajo ese mismo emblema, que si apelaban a la mismísima santidad, Trinidad, telégrafos, Remington y ferrocarriles, comenzaban a dibujar una ideología castrense que iba prefiriendo sobre todo la artillería a otras armas, incluso la caballería, y que reconocían al general Paz como el antepasado más rescatable entre los jefes militares de la historia. El Manco, así se le llamaba y conocía a Paz, era un letrado, memorialista, provinciano y muy sobrio. Se contraponía de manera sistemática al caudillo, romántico y desprolijo. Obviamente esta visión de Viñas sobre el general, como decía en este pasaje David Viñas, logra claramente describir cómo esta modernidad que supone el Remington, el telégrafo y la artillería, garantizar una visión de progreso. La idea de progreso es el concepto que va a acuñar el gobierno de Roca cuando asume en 1880. Y ese progreso está constituido o logra constituirse en una ideología del nuevo Estado-Nación. Este nuevo Estado-Nación de progreso y paz está construido sobre dos valores o dos palabras digamos, altamente significativas que logra construir o logra sintetizar la hegemonía de esa generación del 80. Paz y progreso son los conceptos que provienen de lo que nosotros llamamos el positivismo. El positivismo es la ideología dominante en la cultura occidental, parte de una perspectiva, una premisa científica, y que en nuestro país, esa generación del 80, va a incorporar en su formato más extremo, llamado el naturalismo. El naturalismo, como doctrina, piensa en el determinismo, es decir, básicamente en un determinismo biológico, moral y político, donde la ciencia, otra vez, como planteaba Volney, las lecturas sobre Volney que habían hecho Sarmiento y Alberdi, otra vez el pensamiento debía controlar e imitar las leyes de la naturaleza. Ahora estas leyes eran más abstractas, pero estaban en la naturaleza. Por ejemplo, Eugenio Cambaceres escribe una novela naturalista, En la sangre, donde justamente es en la sangre donde se lleva ese determinismo biológico, ese determinismo o esa determinación o imposibilidad de poder cambiar, ¿no? Y básicamente esto significa en lo social una estratificación. Quien pertenece a una clase social no puede mezclarse con otra, porque si se mezcla con otra hay un proceso trágico, hay allí un proceso que podría desencadenar una falla en